Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a la serie de vídeos que estamos haciendo para hablar de los Targaryen y dar un contexto a la serie que está por llegar, House of the Dragon. Después de hablar de la conquista de Aegon en la primera parte y de hablar de la primera guerra dorniense en la segunda, en este vídeo hablaremos de cómo se forjaron los 7 reinos y cómo Aegon los unificó en uno solo. También de cómo se creó y cómo fue la expansión de Desembarco del Rey y del reinado de Aegon Targaryen. El trono de hierro se forjó mediante fuego, acero y dolor. Así es como lo cuentan las historias. Pero una vez que se templó, se convirtió en un trono de justicia para todo Poniente. De la misma forma, Aegon construyó su reino. El fuego y la sangre sirvieron para forjarlo, pero después de esos primeros años de dolor y de lucha, tanto de la conquista como de la primera guerra dorniense, tuvo lugar un reinado pacífico que sirvió para sentar las bases del reino que conocimos en Juego de Tronos. Una de las acciones importantes que llevó a cabo para esta unificación fue que los grandes señores de Poniente enviaron a sus hijos a la capital para servir de pajes, de coperos o de escuderos, mientras que las muchachas servían como doncellas y como acompañantes de las reinas de Aegon. En Desembarco del Rey, estos muchachos y muchachas presenciaron la justicia real y se les instaba a pensar en sí mismos no como occidentales, tormenteños o incluso norteños, sino como súbditos leales de un solo y único reino. De esta forma, Aegon Targaryen sembraba la semilla de la idea de un reino unificado en los futuros nobles y líderes de las casas más importantes de Poniente. Además, también se esforzó mucho por entrelazar y concertar muchísimas bodas y casamientos entre distintas casas de los que fueron los 7 reinos. De esta forma contribuía a terminar con antiguas disputas, forjaba vínculos entre casas que habían sido quizá históricamente enemigas y seguía con esa idea de un Poniente unificado. Sobre el reinado de Aegon Targaryen, aunque nadie dudaba de que éste tenía la última palabra con respecto a cualquier gestión o decisión relacionada con el gobierno, sus hermanas Visenya y Rhaenys compartieron el poder durante todo su reinado. De hecho, cuando el rey salía de viaje, tenía por costumbre ir con una de las hermanas, mientras que la otra quedaba en Rocadragón o en Desembarco del Rey, ocupando el trono de hierro y solventando los asuntos que se presentaban. Aegon tenía la idea de que prevenir la rebelión era mucho mejor que reprimirla. Por esto, siempre visitaba distintos castillos de Poniente, montando a lomos de Valerion y acompañado de miles de caballeros. Estas visitas amistosas enmascaraban por debajo una exhibición de poder que hacía que los súbditos del reino se mantuvieran fieles y también que siguieran alabándole. Además, con Aegon Targaryen, Desembarco del Rey creció en gran medida. En la primera coronación de Aegon, esta urbe no era más que una pequeña aldea agazapada a los pies de una sencilla fortaleza. En la segunda era podemos decir que ya se había convertido en una ciudad floreciente que albergaba miles de personas. En el año 10 después de la conquista se había convertido ya en una auténtica urbe, casi tan grande como Puerto Gaviota o Puerto Blanco, mientras que en el año 25 después de la conquista había superado ya a ambas en tamaño para convertirse en la tercera ciudad más importante y poblada de todo el reino, solo por detrás de Antigua y de Lannisport. Una de las características más curiosas de esta ciudad era que se distinguía de las otras ciudades de Poniente por no tener muralla. Según contaban los ciudadanos, esto era porque no le hacía falta. De hecho, nadie se atrevía a atacar Desembarco del Rey mientras los Targaryen y sus dragones estuvieran allí para defenderla. De alguna forma se puede entender también esta falta de muralla como otra exhibición de poder y de seguridad de Aegon. Pero tal y como contamos en el desarrollo de la primera guerra dorniense, Rhaenys y Meraxes murieron en el desarrollo de la misma. Además, tras un ataque silencioso que ocurrió en las Islas del Verano y también al ver quizá su antigua mano del rey con la mano amputada, esta serie de eventos hicieron que el rey Aegon Targaryen se sintiera vulnerable. De pronto sintió que Desembarco del Rey podía ser atacada por cualquier enemigo que tuviera la astucia suficiente para caer sobre la ciudad cuando por ejemplo Visenya o él ya no estuvieran allí. Tras recapacitar durante un tiempo, encomendó al gran maestre Gawain y a Ser Osmund Strong, la mano del rey en ese momento, la tarea de construir una muralla alrededor de la ciudad, tan alta y fuerte como las que protegían Antigua y Lannisport.
Para honrar a los 7, ya que Aegon Targaryen tenía también mucho respeto por la fe, decretó que la ciudad tuviera 7 puertas, todas ellas dotadas de enormes cuerpos de guardia y torres defensivas. De hecho, las obras se emprendieron al año siguiente de esta decisión y continuaron hasta el 26 después de la conquista. La primera puerta es la Puerta del Río, coloquialmente conocida como la Puerta del Lodazal. Da a la ribera norte del Aguas Negras, al puerto y al mercado del pescado. Después tenemos la Puerta Real o Puerta del Rey, la Puerta del León, que da el camino dorado que lleva a Roca Casterly, la Puerta de los Dioses, amplia y espléndida con las caras de los 7 talladas con esmero en ella y con sus ojos posados en ti cada vez que la cruzas, la Puerta Vieja, la Puerta del Dragón, que da al norte hacia el camino real, y la Puerta de Hierro, que da hacia el camino costero. Por otro lado, hay 3 colinas en Desembarco del Rey que fueron nombradas como los 3 reyes que la fundaron. La primera es la colina alta de Aegon, en la cual está ubicada la Fortaleza Roja, donde reside el rey de los 7 reinos. Después tenemos la colina de Visenya, en la que se encuentra el Gran Septo de Baelor, sede de la fe de los 7. Y después tenemos la colina de Rhaenys, en la que se ubica Pozo Dragón. Con respecto a la Fortaleza Roja, uno de los emblemas más importantes de Desembarco del Rey, debemos decir que está ubicada en el lugar en el que Aegon Targaryen desembarcó para empezar la conquista. Aegon ordenó en aquel momento construir en la colina con su nombre un fuerte de madera que se llamó Fuerte Aegon. Cuando terminó la conquista, Aegon ordenó construir una fortaleza más poderosa en el lugar en el que se había encontrado aquella primera fortaleza de madera. La construcción la terminó su hijo Maegor I, de quien se dice que ordenó matar a todos los que habían trabajado en ella para preservar sus secretos. También es importante saber que a la Fortaleza Roja se le han ido añadiendo torres y distintos sectores en función del rey que gobernaba. Otra de las cosas importantes que creó Aegon Targaryen en su reinado fue el cargo de Gran Maestre, ya que para Aegon era muy importante conocer la historia y el mundo que le rodeaban, por lo que siempre se nutría de la sabiduría de distintos maestres a los que consultaba. En cuestión de tributos, deudas e ingresos, recurría como siempre al consejero de la moneda. Para tratar los asuntos religiosos, a pesar de tener un septón en Desembarco del Rey y otro en Rocadragón, lugar que también frecuentaba habitualmente, prefería escribir al septón supremo de Antigua y nunca dejó de visitar el Septo Estrellado. Pero más que en ningún septón, confiaba sobre todo en su mano y por supuesto en sus hermanas, las reinas Rhaenys y Visenya. Tal y como dijimos en el vídeo de la conquista, Rhaenys era muy apasionada y amante del arte, por eso se convirtió en una gran protectora de los bardos y trovadores de los 7 reinos. Se dice incluso que bañaba en oro y regalos a quienes la complacían. Esto podía parecer una costumbre extraña, incluso quizá un poco frívola, pero lo cierto es que tratar tan bien a estos artistas generó la creación de cientos de canciones sobre los Targaryen, hablando de las heroicidades de la conquista y forjando un nombre a Aegon Targaryen escuchado en los 7 reinos, recordándolo como un héroe. Rhaenys también era una reina cercana que mostraba especial cariño por el pueblo llano, en esencial por las mujeres y los niños. Visenya era conocida en el mundo como una guerrera adusta e implacable, pero lo cierto es que también tenía su lado oscuro. Visenya, a pesar de ser la mayor de las 3 cabezas de dragón, sobrevivió a sus 2 hermanos, y hubo ciertos rumores al final de su vida, cuando ya no podía esgrimir una espada para aplacarlos, que decían que se dedicó a experimentar con las artes oscuras, preparar pócimas y practicar hechizos malignos. Hubo incluso quien se atrevió a insinuar que era una matasangre o una matarreyes, queriendo dejar caer que había matado a su propio hermano, al rey. Pero estas palabras poco tienen de cierto, porque nadie puso más empeño en proteger a su hermano y al rey que ella durante su juventud. En 2 ocasiones, Visenya blandió su espada Hermana Oscura para salvar a Aegon Targaryen de los ataques que los dornienses habían planeado contra su vida. Ella solo confiaba en su hermano hasta el punto de tomar el hábito de vestir con cota de malla día y noche bajo su ropa de cortesana. Ella insistía en que Aegon debía hacer lo mismo, pero Aegon se negaba. Ella, furiosa, le dijo: por mucho que empuñes a Fuego Oscuro, sigues sin ser más que un hombre, y yo no puedo estar siempre a tu lado para protegerte. El rey le recordó que estaba rodeado de guardias, y entonces Visenya desenvainó a Hermana Oscura y le hizo un corte en la mejilla antes de que ninguno de esos guardias pudiera reaccionar. Tus guardias son lentos y perezosos, igual que te he cortado yo. Podría haberte matado. Necesitas más protección. El rey, con la cara ensangrentada, solo pudo darle la razón. En la historia anterior de Poniente, muchos reyes habían tenido ya caballeros a cargo de su defensa. Como Aegon ahora se elegía como rey supremo de Poniente, señor de los 7 reinos, Visenya decidió que necesitaba por lo tanto 7 caballeros que lo protegiesen. De esta forma nació la Guardia Real, la hermandad de los 7 caballeros, con capas y armaduras del más puro blanco y cuyo único propósito en la vida era
proteger al rey. Visenya pensó para esta guardia unos votos similares a los de la Guardia de la Noche, generando la similitud de que el negro protegía a Poniente de lo que había más allá del muro y el blanco protegía en desembarco al rey, renunciando ambos a sus tierras, títulos y bienes terrenales, adoptando una vida de obediencia y castidad y sirviendo, como he dicho, de por vida. Es importante mencionar que la primera Guardia Real fue elegida por la propia Visenya. El reinado de Aegon Targaryen es de especial importancia en la historia de Poniente porque forja las bases de lo que después sería la historia que todos hemos conocido en Juego de Tronos. En este vídeo hemos conocido cómo se crea la Fortaleza Roja, la Guardia Real, por qué se llaman como se llaman las colinas o las puertas de desembarco del rey, el origen del cargo del Gran Maestre o el de las murallas de la propia ciudad, con lo cual un reinado pacífico después de la Primera Guerra Dorniense en el que no hubo demasiados eventos militares, pero una época increíblemente importante para entender Poniente tal y como lo hemos conocido. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado mucho con la historia de Aegon Targaryen. En el siguiente vídeo tocará seguir con su linaje y hablar de Maegor I, un rey muy sanguinario. Un saludo y nos vemos dentro de poco por el canal.